Buenas noches. Nuestro conversatorio tiene como tema esquizofrenia y trastorno del control de los impulsos y está integrado por Ceballos María José, Macías Amada, Conforme Yulexi, Patricia Pachay, Pazmiño Milena, Delgado Ginelli, Almeida Adriana y mi persona, Anchundia Mera Alice. La siguiente diapositiva, por favor. El trastorno de la personalidad. Es un trastorno de personalidad, es un tipo de trastorno mental el cual tiene como patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y muy poco saludable. Una persona con trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y las personas. Y así esto causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones, las actividades sociales, el trabajo y la escuela. En algunos casos, es posible que la persona no se dé cuenta que tiene un trastorno de personalidad, porque su manera de pensar y de comportarse parece muy natural, y es posible que culpe a los demás por los problemas que tiene. Los trastornos de personalidad generalmente comienzan a la adolescencia o la adultez temprana. También existen muchos tipos de trastornos de personalidad, y algunos tipos se vuelven menos obvios en el transcurso de la mediana edad. La siguiente diapositiva, por favor. Sus síntomas. Los tipos de trastornos de personalidad se dividen en 3 grupos, sobre la base de características y síntomas similares. Muchas personas que presentan un trastorno de la personalidad también tienen signos y síntomas de al menos un trastorno de personalidad más. No es necesario que se manifiesten todos los signos y todos los síntomas enumerados para que se diagnostique un trastorno. El trastorno de la personalidad del grupo A. Este trastorno de la personalidad perteneciente al grupo A se caracteriza por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños. También incluyen el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizoide de la personalidad y el trastorno esquizotípico de la personalidad. El trastorno paranoide de la personalidad. Genera desconfianza y sospechas generalizadas hacia los demás y sus motivos. Creencias injustificadas de que los demás intentan dañarte o engañarte. También sospechas injustificadas de la lealtad o la fiabilidad de los demás. La vacilación al confiar en los demás debido al temor no razonable que usarán la información en tu contra. La reacción hostil o de furia a los insultos o desaires percibidos, y también tiene como tendencia a guardar rencor, sospechas injustificadas y recurrentes de que el cónyuge o la pareja sexual es infiel. El trastorno esquizoide de la personalidad. Es como cuando la persona siente una falta de interés en las relaciones sociales o personales. También hacia la amplitud limitada de las emociones y la incapacidad para disfrutar la mayoría de las actividades y para captar las señales sociales normales. Aparenta ser distante o indiferente y tiene poco interés o un interés nulo en las relaciones sexuales. El trastorno esquizotípico de la personalidad. Se basa más en la vestimenta, los pensamientos, la creencia, los discursos o las conductas peculiares. Las experiencias perceptivas extrañas como escuchar a alguien susurrar tu nombre. La falta de expresión emocional o las respuestas que son emotivas e inadecuadas. La ansiedad social y la falta de relaciones cercanas o la incomodidad que tiene con dichas relaciones. Y también una respuesta indiferente o inadecuada hacia los demás. El trastorno de la personalidad del grupo B. Este trastorno de la personalidad perteneciente al grupo B se caracteriza por pensamientos o comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos o impredecibles, e incluyen el trastorno de personalidad antisocial, el trastorno límite de la personalidad y el trastorno histriónico de la personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad. El trastorno de la personalidad antisocial. Se refiere más como la indiferencia hacia las necesidades o a los sentimientos de los demás. Las mentiras, los robos, los usos de apodo, las estafas constantes
los problemas legales recurrentes, la violación constante de los derechos de los demás, o incluso un comportamiento agresivo y muy a menudo violento. El trastorno límite de la personalidad. Este genera más una conducta impulsiva y riesgosa, como tener relaciones sexuales sin protección, involucrarse en apuestas o tener atracones. Una imagen personal inestable o frágil, las relaciones inestables e intensas, los cambios de estado de ánimo, a menudo como reacción al estrés interpersonal, las conductas suicidas o amenazas de autolesión, el temor intenso a estar solo o el temor a ser abandonado, el sentimiento de vacío que es muy continuo, ataques de iras que le dan frecuentes y al mismo tiempo son intensos, y la paranoia intermitente relacionada con el estrés. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre el trastorno histriónico de la personalidad. Esta es una afección mental por la cual las personas actúan de una manera muy emocional y dramática, pues este atrae la atención hacia ellas y las causas del trastorno histriónico de la personalidad se desconocen, pero generalmente este comienza a final de los años de la adolescencia o poco después de cumplir los 20 años. Las personas que padecen de este trastorno por lo general buscan constante atención y son excesivamente exaltados, drásticos y provocativos en el plano sexual, con el objetivo de captar la atención. También tienen discurso espectacular con opiniones fuertes, pero con pocos hechos o detalles para respaldarlas. Son fácilmente influenciables y tienen emociones poco profundas que cambian rápidamente. También tienen preocupación excesiva por la apariencia física. Y tienen un pensamiento de que las relaciones con los demás son más cercanas que lo que en realidad son. Aquí también tenemos el trastorno narcisista de la personalidad. Este es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, con una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Pues, sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Las personas con este trastorno pueden tener un sentido exagerado de prepotencia, tener un sentido de privilegio y necesitar una admiración excesiva y constante. Esperar que se reconozca su superioridad e incluso sin logros que la justifiquen. Suelen exagerar los logros y los talentos. Estar preocupadas por fantasías acerca del éxito y el poder, la brillantez, la belleza o la pareja perfecta. También suelen creer que son superiores y que solo pueden vincularse con personas especiales como ellas. También esperan favores especiales y una conformidad incuestionable con sus expectativas. Suelen sacar ventajas de los demás para lograr lo que desean. También envidian a los otros y creen que los otros los envidian a ellos. Al mismo tiempo, a las personas con trastorno de la personalidad narcisista les cuesta enfrentar cualquier cosa que se consideren una crítica. Y pueden ser impacientes o enojarse cuando no se les trata de manera especial. Tienen notables problemas interpersonales y suelen ofenderse con facilidad. También reaccionan con ira y tratan con desprecio a los demás para dar la impresión de que son superiores. El trastorno de la personalidad grupo C. Este trastorno de la personalidad se caracteriza por pensamientos o comportamientos de ansiedad o temor, que incluyen trastorno de personalidad por evitación, trastorno de la personalidad dependiente y trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el trastorno de la personalidad por evitación. Este se caracteriza por evitar situaciones o interacciones sociales que implican riesgo de rechazo o de humillación. Las personas que padecen este trastorno tienen sensibilidad excesiva a las críticas y al rechazo. Tienen sentimientos de ser inadecuados, inferior o desagradable. Al contrario del trastorno narcisista, por ejemplo, en este trastorno,
Como decía anteriormente, el trastorno narcisista, las personas que lo padecen se sienten superiores a los demás, mientras que en este trastorno por evitación se sienten inferior a los demás. También sienten una evasión de las actividades laborales que implican contacto interpersonal y tienen una timidez extrema en situaciones sociales y en las relaciones personales. También suelen tener temor a la desaprobación, a pasar vergüenza o a hacer el ridículo. El trastorno de la dependencia. Este es un estado mental en el que las personas dependen demasiado de otras para satisfacer sus necesidades emocionales y físicas, por lo que tienen dependencia excesiva de los demás y sentir la necesidad de que alguien les cuide. Tienen una conducta sumisa o apegada hacia los demás y sienten temor a tener que cuidar o defenderse a sí mismos en caso de que los lleguen a dejar solos. Sienten también falta de confianza en ellos mismos, necesidad de consejos excesivos y de la confirmación de los demás para tomar sus propias decisiones. Tienen poca tolerancia hacia tratos, o sea, es decir, toleran tratos abusivos e inadecuados, incluso cuando existen otras opciones. Y sienten una necesidad urgente de comenzar una nueva relación cuando terminan otra. El trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo es una afección mental en la cual una persona está preocupada por los detalles, el orden y las normas, el perfeccionismo, el deseo de controlar a las personas, las tareas, las situaciones y la incapacidad de delegar tareas. Suelen negarse a reunirse con amigos o hacer actividades placenteras debido a un compromiso excesivo con el trabajo o con algún proyecto. Tienen incapacidad para desechar objetos rotos e inútiles. Son rigurosos y tienen obstinación. Son estrictos, tienen un control mezquino del presupuesto y los gastos. La siguiente diapositiva, por favor. Las causas de este trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo tiende a darse en familias así como en los genes y puede estar involucrado la niñez, el medio ambiente de la persona y también pueden ser factores relacionados. Estos trastornos pueden afectar tanto a hombres como a mujeres y se presentan con más frecuencia en los hombres. Y las causas de los trastornos de la personalidad es la combinación de pensamientos, emociones y conductas que nos hacen únicos. Este es el modo en el que ves, comprendes y te relacionas con el mundo exterior, así como el modo en el que te ves a ti mismo. La personalidad se forma durante la infancia y en ella incide la interacción de lo siguiente. Como son los genes, es posible que determinados rasgos de la personalidad se transmitan de padres a hijos mediante los genes heredados. Y a veces estos rasgos se llaman tu temperamento. El entorno incluye los alrededores en los eventos que tuvieron lugar y las relaciones con familias de otras personas. Se piensa que los trastornos de la personalidad son provocados por una combinación de estas influencias genéticas y del entorno. Pues es posible que los genes te hagan vulnerable a desarrollar un trastorno de la personalidad y una situación de la vida puede desencadenar el desarrollo. Los factores de riesgo. Si bien no se conoce la causa precisa de los trastornos de la personalidad, ciertos factores que parecen aumentar el riesgo de desarrollar o desencadenar estos trastornos son los siguientes: antecedentes familiares de trastorno de personalidad u otras enfermedades mentales, vida familiar abusiva, inestable o caótica durante la niñez, diagnóstico de trastorno de la conducta en la niñez y variaciones en la química y en la estructura del cerebro. Para estos trastornos existen complicaciones que pueden alterar significativamente tanto la vida de la persona afectada como las de las personas que se preocupan por esta. Los trastornos de la personalidad pueden provocar problemas con las relaciones en el trabajo o la escuela y pueden derivar el aislamiento social o el consumo abusivo de drogas y alcohol. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar un poquito del trastorno relacionado con el desarrollo.
Bueno, se dice que el término de este trastorno del desarrollo debe sustituirse por trastorno del neurodesarrollo, porque dice que es más preciso. Los trastornos del neurodesarrollo son trastornos con base neurológica, que esto puede afectar la adquisición, retenciones o aplicaciones de habilidades específicas o conjuntos de información. Consiste en alteraciones de la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de los problemas o la interacción social. Como podemos ver aquí en la diapositiva, dice que estos trastornos son problemas severos y que son de larga duración. Pueden ser físicos, que son como la ceguera, esto que afectan la capacidad mental, como los problemas de aprendizaje, o puede ser una combinación de ambos, como dice es el síndrome de Down. En general, estos problemas dice que duran toda una vida y que nos afectan a la vida cotidiana del ser humano. Dice, las causas que existen, dice que son varias. Son anormalidades cromosómicas o genéticas. Estas causas dice que son por infecciones, por afectaciones que eso ya provienen del síndrome de Down o síndrome de Rett. Exposiciones durante el embarazo o ciertas sustancias, por ejemplo, cuando las mujeres beben alcohol, que están embarazadas, dice que esto puede causar el trastorno del aspecto alcohólico fetal. Ciertas infecciones también durante el embarazo. Cuando decimos a veces que las mujeres también tienen partos prematuros. También dice que son causas ambientales. Dice que se han encontrado ciertas evidencias empíricas sobre las existencias de relaciones del plomo en el ambiente en dosis elevadas. Se convierten en una toxina que pueden causar encefalopatía grave en los niños. A continuación, mi compañera. Ya. Trastornos relacionados con envejecimiento y cognición. Siguiente diapositiva. Síntomas de los trastornos en el envejecimiento y cognición. Ya. Tienen olvido más frecuente. Olvidan eventos importantes como citas o compromisos sociales. Pierden el hilo de los pensamientos o de las conversaciones, los libros o las películas. También les resulta cada vez más abrumador tomar decisiones, planificar los pasos para realizar una tarea o comprender instrucciones. Empiezan a tener problemas para orientar en entornos familiares y te vuelves más impulsivo o muestras cada vez menos juicio. Tu familia y amigos notan cualquiera de estos cambios. Siguiente diapositiva. El manejo de trastornos cognitivos en el envejecimiento. El manejo clínico de los trastornos cognitivos en adultos mayores, sean estos consecuencias del envejecimiento en sí o la manifestación de enfermedades específicas de comienzo tardío, debe contemplar dos aspectos. Siguiente diapositiva. En las personas que padecen de demencia moderada o grave de otros trastornos cognitivos, muchas veces requieren un cuidado especial que incluya la supervisión, a veces las 24 horas del día. Esta supervisión son técnicas especiales de comunicación y la solución de conductas problemáticas.
Ya. A continuación, mi compañero. Trastorno por sustancias. Ya las adicciones a las drogas, que también se conoce como un trastorno por consumo de sustancias, es una enfermedad que afecta el cerebro y el comportamiento de una persona y produce incapacidad de controlar el consumo de medicamentos o drogas ilegales o drogas legales. Las sustancias como el alcohol, la marihuana y la nicotina también se consideran droga. Cuando eres adicto, posiblemente sigues consumiendo las drogas a pesar del daño que causa. Ya, la drogadicción puede empezar por el consumo de drogas de consumo experimental, de una droga recreativa, en situaciones sociales, y muchas veces las personas también lo pueden hacer como quieran. El consumo de drogas también se vuelve más frecuente día a día, porque más lo consumen los que son los jóvenes y adolescentes. ¿Qué es el trastorno por consumo de alcohol? La siguiente diapositiva. Ya, trastorno por alcohol. Ya. El trastorno por consumo es un patrón que comprende problemas para controlar el consumo ante situaciones en las que se sienten muchas veces preocupados por el alcohol. Para la mayoría de los adultos, el consumo moderado de alcohol probablemente no es peligroso, pero sin embargo cerca de 18 millones de adultos tienen trastornos por el consumo de alcohol. Esto se quiere decir que sus hábitos de consumo causan lo que son angustias y daños en el cerebro. Este trastorno puede ser leve a severo. Dependiendo de los síntomas, en ocasiones el tipo severo es llamado alcoholismo o dependencia de alcohol. ¿Qué son los atracones? Ya, un atracón de alcohol consiste en beber tanto una vez en el nivel de las personas. Para un hombre generalmente ocurre esto, puede tomar más de 5 a 6 botellas. Esto puede ser para un hombre un atracón porque posiblemente está tomando de más. Para una mujer, tomar de más es de 4 a 5 bebidas. No todos se le pueden decir que son atracones de alcohol, porque esto proviene de un mayor riesgo a presentarse como trastorno. ¿Cuáles son los peligros de consumir demasiado alcohol? Beber demasiado alcohol es peligroso. Tomar en exceso puede aumentar el riesgo de ciertos tipos de como cáncer, y esto puede también dañar lo que es el hígado. También se puede decir que, por ejemplo, causa lo que es el hígado graso o el cirrosis. También puede causar daños en el cerebro y otros órganos. Beber durante el embarazo puede dañar lo que es a tu bebé. El alcohol también aumenta el riesgo de muerte por accidentes automovilísticos, lesiones. También el alcohol también da lo que es el suicidio y homicidios muchas veces. También les voy a hablar sobre lo que son los síntomas del alcohol. El trastorno por consumo de alcohol puede ser leve o grave, según la cantidad de síntomas que presentes. Como uno de los síntomas es el deseo o intentos fallidos en reducir la cantidad de alcohol que consumes. Otro síntoma es pérdida de mucho tiempo bebiendo y obteniendo el alcohol.
deseos fuertes o necesidad de beber alcohol, incumplimiento de obligaciones importantes en el trabajo, en la escuela, en el hogar, debido al consumo de mucho alcohol. Consumo continuo de alcohol, incluso cuando sabes que estos problemas físicos o sociales o es interpersonal, también puede causar lo que es el abandono o la reducción de actividades sociales o laborales, desarrollo de tolerancia al alcohol de manera en la cual uno más necesita la cantidad. La siguiente diapositiva. Disculpen un momento. Ya. Los alucinógenos. Ya, los alucinógenos son un grupo de diversos grupos de drogas que alteran la conciencia de una persona, tienen en su entorno y también en sus propios pensamientos y sentimientos. Estos alucinógenos se dividen en dos categorías, que son los alucinógenos clásicos y las drogas disociativas. Ambos tipos de alucinógenos pueden provocar lo que son alusiones, sensaciones e imágenes que la persona puede ver que es real, pero sinceramente ellos tan solo la pueden ver y las demás personas no. Los efectos de los alucinógenos clásicos, los usuarios pueden ver imágenes, oír sonidos, sentir sensaciones las cuales parecen reales pero no existen. Los efectos generalmente de los alucinógenos, cuando comienzan a tomarse esto, en general comienza en 20 hasta 90 minutos y pueden durar muchas veces hasta 12 horas en la mayoría de jóvenes o en la mayoría de personas, y en otras personas pueden tardar hasta 15 minutos al día. Quienes consumen alucinógenos se refieren a las experiencias ocasionadas por esta droga, como viajes que ellos pueden ver que según están viajando, se van a las nubes, digamos que así. ¿Qué efectos tienen los alucinógenos en el cerebro? Ya, las investigaciones sugieren que los alucinógenos clásicos actúan al menos principalmente al interrumpir en forma temporánea la comunicación entre los sistemas químicos cerebrales en todo el cerebro y la médula espinal. Algunos alucinógenos interfieren con la acción de la sustancia química cerebral, como lo es la serotonina, que regula el estado anímico, la percepción sensorial, el sueño, el hambre, la temperatura corporal, el comportamiento sexual y el control muscular intestinal. La siguiente diapositiva. Las anfetaminas. Ya. Las anfetaminas son drogas estimulantes. Estas provocan que la comunicación entre el cerebro y el cuerpo se acelere. Como resultado, esta es más alerta y físicamente activa. Algunas personas utilizan la anfetamina para mantenerse despierta en el trabajo o para estudiar para un examen. Otras la utilizan para mejorar su desempeño físico o su desempeño deportivo. Las anfetaminas tienen distintas presentaciones, como podemos ver
En las imágenes se ven lo que son pastillas y cápsula, se puede ver lo que son polvos y pastas, cristal, líquido. Pueden usarse de diferentes maneras. Flotadas en las encías, inhalada por la nariz, inyectarse en las venas. Otros de los adolescentes los pueden consumir como cigarrillo también. Los trastornos de la anfetamina pueden ser lo que son intoxicación con alteraciones perceptivas, amnesias, trastornos psicóticos inducidos por la anfetamina, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, trastorno sexual, trastornos del estado de ánimo, trastornos relacionados con anfetaminas no especificados, trastornos por la cafeína. Los trastornos inducidos por cafeína pueden pasar desapercibidos, ya que esta es una sustancia con aceptación social y el consumo habitual, ya que estas son consumidas a nivel mundial. Esta droga se encuentra en una amplia variedad de productos, tales como el café, el té, los refrescos, muchas veces los chocolates y otras series de productos alimenticios, y también esto se ve en bebidas energéticas, como lo que son el Gatorade, el Vive 100, que vienen con mucha droga. Muchas veces las personas toman una taza de café para según que les dé energía, pero sin embargo no saben cuántos gramos de drogas están consumiendo en ese instante. Porque una taza de café proviene a los 64 gramos o a los 120 gramos de droga que se están tomando en una taza de café. Tomar mucha cafeína provoca que el cerebro se altere, y ahí es donde se provoca inquietudes, nerviosismo, temblores que las personas obtienen, espasmos musculares, discursos o confusos, dolor de cabeza, que muchas veces las personas obtienen dolores de cabeza porque toman mucha cafeína, insomnio o dificultad para conciliar el sueño. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Trastornos relacionados con cocaína. Esto se da cuando el consumo de cocaína daña la salud o el funcionamiento de una persona. La forma pulverizada de cocaína se puede inhalar o disolver en agua e inyectarse. El crack, que es una cocaína en forma de cristal, se puede calentar y su vapor se fuma. El trastorno por consumo de cocaína es tratable, pero requiere de perseverancia. Las causas son que la cocaína estimula al cerebro para liberar grandes cantidades de la hormona dopamina. La hormona dopamina es conocida como el neurotransmisor del placer, en el sentido que nos mueve a conseguir algo que consideramos positivo, la cual ésta se acumula en grandes cantidades y que da como resultado los siguientes síntomas, que es la taquicardia, dilatación pupilar, aumento o disminución de la tensión arterial, sudoración, escalofríos, náuseas y agitación. Los trastornos, abstinencia de cocaína. Esta ocurre cuando alguien ha usado mucha cocaína, o la reduce o la abandona el uso de la droga. El trastorno inducido. Las alucinaciones aparecen durante o el siguiente mes, siguiente a una intoxicación. Es importante
recalcar que el consumo de cocaína durante el embarazo es muy peligroso, ya que puede afectar al feto y las tasas de desprendimiento prematuro son mayores, así mismo como el aborto espontáneo. La abstinencia se manifiesta sobre todo como una depresión y dificultad para concentrarse. Trastornos relacionados con fenciclidina. Son anestésicos químicamente relacionados que se usan para adulterar o confundirse con otros alucinógenos, como por ejemplo el LSD. Esta droga la venden en las calles y su nombre es polvo de ángel. Y esta droga a veces la combina con marihuana y tabaco. Para el diagnóstico de este trastorno se realiza una crematografía gaseosa. Esta es una técnica analítica empleada para determinar la composición de una mezcla de productos químicos. Las causas son cambios psicológicos, heteroagresividad, agitación psicomotora, deterioro de la capacidad de juicio o del rendimiento laboral e impulsividad. Los signos: hipertensión, disminución de la sensibilidad del dolor, crisis convulsivas. Para el tratamiento de este trastorno, a los consumidores se los debe de mantener en un ambiente silencioso y tranquilo y deben ser observados de cerca. Las benzodiazepinas, que son fármacos, pueden utilizarse para tratar la agitación y la convulsión. Trastornos relacionados con inhalantes. Estas son más bien sustancias tóxicas